San Mateo capítulo 3 del verso 13 hasta el verso 17 de la siguiente manera. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como habrán escuchado, el texto nos habla de que Jesús le dice a Juan el Bautista: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús mismo cumplió el bautizo. Y en el verso 16 dice: Después que fue bautizado, subió luego del agua. Amados y amadas, cuando una persona se bautiza, es sumergido debajo del agua con Cristo, muere con Cristo y es levantado a una vida nueva. No es que en el bautizo recién vas a tener una vida nueva. Lo que ocurre es que cuando uno se bautiza, ya es cristiano evangélico convertido. Ahora va a dar, hermanos y hermanas, una prueba de su fe para cambiar de vida. El bautizo es sumergirse, morir al viejo hombre y nacer a una vida nueva. No somos que estamos enseñando que sea una nueva criatura. Eso es cuando uno recibe a Jesús en el corazón, y es una nueva criatura. Pero aquí estamos hablando de una vida nueva. El bautizo es sumergirse para cambiar y dejar el viejo hombre atrás y levantarse a una vida nueva. Y Jesús dice: Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos, porque cuando uno se bautiza está dando muestras de su profesión de que es un cristiano evangélico y que quiere decirlo a todo el mundo que es hijo de Dios, que no tiene vergüenza y deja la vida antigua. Y se abren los cielos porque Dios se complace. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¡Qué hermoso! Y venía sobre él. Hasta el Espíritu Santo viene sobre ti porque es una alegría grande que tú has decidido bautizarte, cambiar de vida, dejar el viejo hombre. Entonces, hubo una voz de los cielos, dice el verso 17, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautizo, por lo tanto, debe ser sumergirse totalmente en agua por una persona evangélica. Puede ser un hermano, puede ser un pastor, un diácono, un líder que tenga la autoridad para hacerlo. Entonces nosotros nos bautizamos para cambiar de vida. Pero ¿dónde dice eso? También puedes buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 6, de los versos 3 al 4, que lo voy a leer para cambiar de vida. Dice Romanos 6, 3, 4: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice claramente: ¿O no sabéis los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, nos identificamos con Cristo, morimos con Cristo al hombre viejo. Y dice el verso 4, porque somos sepultados, somos sumergidos juntamente con Él, con Cristo nos sumergimos para muerte en el bautismo, muerto al viejo hombre, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Jesús resucitó. Entonces nosotros también, cuando somos levantados, dice, a una vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Qué hermoso! Pero viene otra pregunta. ¿Quiénes deben bautizarse?
los que tienen a Jesús en su corazón, los que son cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Otra pregunta, ¿a qué edad debe bautizarse uno? La Iglesia Católica bautiza bebés, pero el Evangelio del Señor dice claramente que uno debe bautizarse conscientemente. Un niño de bebé no sabe lo que hace, está mal. ¿A qué edad debo bautizarme entonces, arrepintiéndome de mis pecados? Cuando estoy consciente, puede bautizarse una persona consciente. Yo pienso, como pastor personalmente, que una persona ya de 10 años, si es que está consciente de lo que está haciendo, quiere bautizarse, consciente de que quiere cambiar su vida, cree en el Señor Jesucristo, quiere confesar su fe delante de todos, puede bautizarse. Entonces, una persona consciente, claro, si tienes 12 años, también puedes. 15, 20, 50, 100 años puedes, pero la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. No se puede bautizar una persona mayor de 90 años que esté inconsciente. No se puede hacer eso. O una persona que está moribunda, que está muy enferma, tampoco se puede hacer eso. No nos olvidemos que cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos, amadas hermanas, si es que alguien se está muriendo y no se ha bautizado, pida perdón al Señor. Y el Señor igual lo recibirá en el reino de los cielos. Porque, amados hermanas y amados hermanos, el bautizo es una obediencia al Señor. Pero aún Dios tiene misericordia de sus hijos. ¿Por qué debo bautizarme? Por obediencia al Señor, porque Él lo ha mandado. Para eso, vamos a buscar Mateo 28, de los versos 19 al 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Obediencia. Vayan, bautícenles, díganle que se bautice. También hay otro texto que nos habla de que debemos bautizarnos. Es una obediencia al Señor, es un amor al Señor, que yo lo amo, por eso me bautizo, porque creo en el Señor Jesucristo. Libro de San Marcos, capítulo 16, el verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una obediencia a Dios. Es una obediencia al Señor. Dice claramente, el que creyere, el que recibe a Jesús en el corazón y fuere bautizado será salvo, porque es una demostración pública de nuestra fe. Por eso debemos bautizarnos, para confesar nuestra fe delante de los hombres, para identificarnos también como miembros de la Iglesia del Señor, para lo cual vamos a buscar Hechos capítulo 2. En ahí nos enseña que llegamos a ser miembros de la Iglesia de nuestro amado Señor. La Iglesia es una sola, es la Iglesia evangélica, porque el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Hechos capítulo 2, el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, luego de que el apóstol Pedro predicó la palabra del Señor. También tenemos otro texto que importante nos dice que vamos a ser miembros de la iglesia, Primera de Corintios, capítulo número 12, de los versos 12 hasta el verso 13, que es muy importante que lo escuches, que dice de la siguiente manera, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces llegamos a ser miembros de la iglesia del Señor.
¿Cómo debo bautizarme? Hay dos corrientes. Y aquí vamos a enseñar claramente cómo debo bautizarme. Debo bautizarme como dice la palabra del Señor, ya sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque recordemos que Mateo capítulo 28, el Señor les dice a los discípulos, id y predicad el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente es un mandato del Señor Jesús que les dice, así deben bautizarse. Pero también toda la Escritura es inspirada por Dios. Y también tenemos que se puede bautizar en el nombre del Señor Jesús. Eso lo vamos a explicar. Pero vamos a ver algunos textos para ello. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 nos enseña el bautizo también en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh, qué hermoso. Hay otro texto que también ayuda con las Escrituras. En el libro de Hechos capítulo 10, el verso 47 y 48 nos dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora sí, tenemos que hacer una explicación de todo esto. ¿En qué nombre debo bautizarme? Dice, en el nombre, quiere decir en la autoridad. ¿En la autoridad de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, vayan a todas las naciones, judíos y gentiles. Así que eso está muy bien. Algunos dicen en el nombre de Jesús, pero solo les dijo a los judíos. No. Hechos capítulo 10 dice que Cornelio había recibido una revelación del Señor con su casa. Cornelio era gentil. Y habían también judíos que vinieron con Pedro a predicarle a Cornelio. Hay que leer Hechos 10 completo, pero le estoy explicando en resumido. Y mientras Pedro hablaba la palabra del Señor, dice que descendió el Espíritu Santo y los bautizó con Espíritu Santo y fuego a los gentiles. Y Pedro dice, pero estos que han recibido el Espíritu, ¿acaso no pueden ser bautizados ahora por agua? Oh, aquí se está bautizando también en el nombre de Jesús a gentiles. O sea, toda persona que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es correcto. Y toda persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús, que en Jesús está la Trinidad. No nos olvidemos que en Colosenses nos enseña sobre esa gran verdad y hay que tener entendimiento para poder enseñar las Sagradas Escrituras conforme el Señor nos enseña. Por lo cual, dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita tanto el Padre, Jesús mismo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando dices, en el nombre de Jesús te bautizo, estás bautizando también en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Así que, con estos puntos aclarados, los bautizos son correctos. Pero, ¿cuándo debo bautizarme? Después de haber recibido a Jesucristo en el corazón. Inmediatamente después de un año, después de 5, después de 20, cuando sea más mayor, puedes bautizarte inmediatamente. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 8 nos enseña esta gran verdad. No hay necesidad de tomar algunos cursos. Si crees en el Señor Jesucristo, inmediatamente puedes bautizarte. Pero si deseas un poco más crecer en las Sagradas Escrituras, también puedes hacerlo, pero no debes esperar mucho tiempo para no llegar a tener pecado de desobediencia. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, el verso 37 al 40. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más,
y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué había pasado aquí? Dice que Felipe fue transportado por el Espíritu a un lugar y andaba un hombre en una carroza leyendo las sagradas escrituras, el libro del profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y no entendía. Entonces el Espíritu le dice, acércate a ese varón. Era eunuco. Y le dice, ¿lees lo que entiendes? Y él le dice, no lo entiendo. ¿De quién habla? ¿Del profeta mismo o de otra persona? Es que no entendía. Y dice la palabra que Felipe le guió en las escrituras y él creyó en el Señor Jesucristo. O sea, recibió a Jesús. Es lo más probable. Y dice la palabra que también le habló seguramente algo del bautizo. Y le dijo, allá hay agua. Y le dice, ¿puedo bautizarme? Él le dice, si crees en el Señor Jesucristo, o sea, si crees en Él, que Él es tu Salvador, confiesas y lo aceptas como tu Señor, puedes. Bajaron de la carroza y lo bautizó inmediatamente.